En el episodio de hoy de Más Flow que Cash, contestamos vuestras preguntas. Hablaremos sobre nuestra experiencia y cómo entrar al sector financiero. También explicaremos cómo medir la creación de valor de un negocio. Además de muchos otros temas que nos habéis hecho llegar. Bienvenidos al episodio 17 de Más Flow que Cash y feliz día de Reyes a todo el mundo. Esperemos que hayáis sido buenos y no tengáis carbón. Sí, esperemos. Antes de empezar este episodio, que como ya avisamos es un episodio especial, es la primera vez que hacemos algo así y dependiendo de cómo funcione, pues obviamente consideraríamos hacerlo más veces. Recordar seguir al canal en YouTube o en Spotify. Un me gusta nos ayuda mucho y también si os suscribís a la Compartirlo. y compartirlo también. Y si os suscribís a la newsletter, pues sabed que ahí tenéis más contenido adicional, más visual que subimos con cada episodio, ¿vale? Y nada, hoy vamos a hacer, me imagino que ya lo habréis visto en el título, que Javi siempre me dice que intento dar FOMO, pero está todo en el título siempre y en la introducción. Hoy vamos a responder preguntas vuestras preguntas que nos habéis hecho tanto en Spotify, tanto en YouTube y a través de otros medios. Y nada, hay bastantes y debo decir que el nivel está bastante bien. Me gusta. Venga, vamos a ellos. Vamos a ello porque tenemos muchas. Sí, venga, Nos vamos a empezamos. enrollar. Empezamos con Rodrigo Ferrero, que nos pregunta que estaría genial si pudiésemos hablar de nuestros trabajos y trayectoria en el mundo financiero. También que si pudiésemos comentar las diferentes formas de entrar al sector y qué recomendáis o qué hicimos nosotros, ¿vale? Y luego hay otra pregunta relacionada de Alejandro del Monte, que ya aprovecho y la digo también, que es un poco similar. ¿Qué consejos y recomendaciones daríamos para poder entrar al sector y trabajar como analista? Y esto hace un hincapié especial en Suiza. Así que esa, Javi, igual va a ser más para ti. No sé si quieres empezar, aunque nuestras carreras entrando a la industria no son muy convencionales, diría yo. No son muy ortodoxas, ninguna de las dos. Yo soy ingeniero aeronáutico y trabajé de ingeniero aeronáutico en cálculo estructural durante casi una década. Y luego hice un MBA en Viena. De ahí empecé a trabajar, monté o intentamos montar durante el COVID una startup con un amigo en Viena, que, fue un gran aprendizaje, pero no fue muy allá. Luego estuve trabajando en una empresa que se dedicaba a ayudar a startups a crecer, sobre todo era intentar expandirlas en los potenciales clientes que podían ser, que eran telecomunicaciones, banca y aseguradoras. Uh-huh. Y tras eso lo dejé porque quería dedicarme a esto, no a hacer el podcast, sino a dedicarme profesionalmente a las inversiones. Dime. Javi, ¿cómo empezó tu interés en tema de inversiones? Así rápido, que yo creo que igual eso a la gente le interesa. Yo diría que cuando empecé a ahorrar un poco, cuando estaba trabajando en Francia como ingeniero, pues empezó a acumular un poco de ahorros y entonces empecé a preguntar a amigos, empecé a leer sobre value investing, Paramés, etcétera, etcétera. Antes, hace años, o sea, cuando era más joven, cuando era más jovencito, en mis principios de tener 20 años o por ahí, ya ya estaba interesado en eso de la bolsa, ¿vale? En general, pero era poco análisis técnico y cosas por el estilo. Pero por así decirlo de una manera fundamental fue cuando estaba en Francia, antes de irme a Austria, y entonces ahí fue cuando conocí a Paco Paramés. Bueno, o sea, quiero decir, empecé a ver vídeos, ahí empecé a leer y luego a raíz del MBA pues ya fue un poco una base más sólida financiera y a partir de ahí fue autodidacta casi todo. Y cuando dejé este trabajo que estaba comentando, me empecé a preparar el CFA, el primer nivel. Fue ahí cuando empecé también la newsletter del Vice Capital y ahí empecé también con otros amigos a montar como una advisory de M&A
¿vale? Y Ujú. empezamos un proyecto ahí. Hasta que el que fue mi primer jefe en el sector, el Family Office para el que trabajé un par de años, pues se suscribió a la newsletter, vi que tenía una posición, le escribí y empecé a trabajar con ellos. El Family Office estaba basado en Suiza, luego el Family Office estaba montando un fondo de inversión en Liechtenstein, así que estuve trabajando para el incipiente fondo de inversión y ahora trabajo para otro fondo de inversión en Suiza también que empezó pues a principio del año pasado. Yo voy a resumirlo bastante. O sea, yo entré un poco en los inicios parecidos a Javi, ¿no? Al final te interesa y eres un poco autodidacta, porque hay muchísimo contenido para ser autodidacta, la verdad. Y como es una mezcla entre ciencia y arte, tampoco es que nadie te vaya a poder enseñar la verdad absoluta. Entonces también tienes que encontrar tú tus propias verdades o lo que crees que son verdades. Yo entré compartiendo contenido en redes sociales y al final me he podido dedicar a ello, que tampoco tiene muchísimo más. Pero sí que diría y Javi, aquí yo creo que tú también te aprovechaste de esto, creo que para cualquiera que quiera entrar en la industria, a mí me parece muy importante llevar, digamos, como un diario y escribir todas las cosas que haces en el día a día de inversión y por qué no compartirlo, ¿no? Con el mundo. O sea, me refiero, escribir para ti mismo ya tiene muchísimos beneficios a la hora de invertir, porque te hace plantearte cosas. De hecho, yo muchas veces he estado escribiendo un artículo y de ese artículo han salido 45 preguntas que luego he tratado de responder, pero que igual sin escribir el artículo pues no me habría parado a pensar en ellas. Y luego también compartiendo tu contenido, pues todas las interacciones que se generan, en el caso de Javi, pues te puede llevar a un trabajo y aunque no te lleve a un trabajo, te va a llevar a aprender muchísimas cosas. O sea, yo creo que es súper valioso todo el tema de la escritura. Obviamente, o sea, me refiero, si no te encanta escribir, pues tampoco es pereza, porque también puedes leerte las cosas y no escribirlas, pero escribirlas ayuda muchísimo al proceso de inversión, vamos, bajo mi punto de vista. Hombre, y normalmente en un fondo, en cualquier entorno laboral, vas a tener que presentarlas de alguna manera a tus compañeros y muchas veces va a tener que haber una base escrita. Así que viene bien sí o sí porque es la base de todo. Luego, mucha gente nos pregunta también qué tipo de formación hacer, mucha gente a mí me ha preguntado a lo largo de los últimos años si el CFA o otras validaciones son útiles o no. Nuestra perspectiva es un poco probablemente sesgada y en nuestros casos son bastante especiales. Yo diría que en este sector lo primero que hay que hacer es demostrar que piensas de una manera racional, ordenada, que sabes de cosas. Y también la curiosidad. O sea, hay que demostrar que cuando ves algo no eres, digamos, no te quedas siendo complaciente, sino que de verdad quieres llegar hasta el fondo del asunto. Eso me parece lo más importante a la hora de invertir. No te puedes quedar parado porque las cosas se mueven muy rápido. Mi recomendación sería siempre haz antes que... Y haz en el sentido de la realidad de lo que va a ser tu trabajo. Las certificaciones pues están bien porque te comparas con mucha gente y al final es un mundo muy competitivo y ya muy global, además. Entonces estás compitiendo contra todo el mundo y, y hay que Ujú. demostrar las cosas. Y que tengas el CFA 1 lo tienen otros 50.000 personas, Sí. pero el que tú hayas mirado ciertas industrias, tengas conocimiento de lo que sea, o puedas decirle al que te va a hacer una entrevista que las empresas que tienen las conoces, pues yo creo que, en mi opinión, sirve más. Yo estuve para el Family Office, hice muchísimas rondas de entrevistas para nuevos analistas y a mí me llegaban, me acuerdo la primera que hice, que lo puse solo en Twitter, además, me llegaron como 100 aplicaciones de todo el mundo de todo lo que os podéis imaginar. Y mi filtro nunca fue ni qué estudios había hecho, ni qué Mm. CFA tenía, ni qué experiencia tenía. Luego hacíamos pruebas, obviamente, ¿no? Pero era, enséñame cómo piensas que puede haber un par de escritos, tesis, no de 100 hojas, no, tesis de 1 o 2 hojas en las que me expliques por qué esto es interesante o por qué no. Eso me Yo vale más. yo diría, Javi, también que
O sea, yo me he preparado el CFA, al final no lo hice porque me pilló durante el COVID, me lo cancelaron 3 veces y para cualquier persona que se haya preparado el CFA sabe que no es agradable estar estudiando todos los días, compaginando con un trabajo para que te lo cancelen 3 veces y no sepas cuándo lo vas a hacer realmente. Pero yo diría que una cosa buena que tiene el CFA, yo no sé de otras certificaciones, es la base de contabilidad que te da, porque obviamente aparte de saber pensar, la contabilidad es muy importante porque es el lenguaje de los negocios, ¿no? Entonces, yo si tengo que destacar una cosa que saqué el CFA es todo el tema de contabilidad. El 90% de los temas restantes creo que no les he aplicado nunca más. Que contabilidad es un sexto más o menos de Sí, lo que es el CFA, un sexto. sí, Y vamos, que debería quiero ser, decir, debería ser la mitad, como mínimo. sí, el segundo nivel tiene cosas interesantes. O sea, la contabilidad es lo más interesante del CFA, por así decirlo. Sí. Hay mucha basura, pero bueno, es el estándar de la industria. Entonces, yo diría que cada uno haga su propio camino, pero que hay que demostrar que no eres, que tienes un par Una de dedos de cosa, una frente. cosa, Javi, ya por terminar esta pregunta, que si no, Sí, no nos sí, va a sí, dar que nos tiempo. liamos. Lo único que diría es que si no te apasiona el mundo de las inversiones, es decir, si solo te gusta en cierto modo o sea, si no tienes ganas de después de tu trabajo ponerte a mirar cosas de inversiones porque no has tenido tiempo durante el día, no lo intentes. Agree. Pues Al porque menos, no, porque las sí, características de que te apasione son muy importantes para porque vas a hacerlo bien. estar en inferioridad de condiciones contra el resto que se tira 24 horas al día con esto. Claro. Salvo, a ver, estamos hablando del nicho muy específico de analista de inversiones, fondos pequeñitos, etcétera. Si te vas a casas más grandes a ser banquero privado y cosas así, es completamente diferente, ¿eh? Hablamos de cómo entendemos esto. Y luego, perdona, Leandro, para contestar a Alejandro del Monte muy brevemente con Suiza no hay ninguna diferencia, ninguna otra cosa, simplemente depende de la zona que estás, a lo mejor vas a tener que hablar francés o alemán para integrarte en el equipo de trabajo, dependiendo del tamaño del fondo y demás. En inglés, en general, obviamente es básico y no hay ninguna diferencia, simplemente que vas a competir con más gente en el mundo que si te quedas. Si España ya es competitivo de por sí, pues si te vas a Suiza es mucho más competitivo porque hay mucha gente que quiere ir a Suiza. Ujú. Entonces, También es verdad que se puede ver desde otro punto de vista que, o sea, puestos de buy side, por así decirlo, en España tampoco hay muchísimos. O sea, me refiero, hay bastante competencia porque a pesar de que igual no haya tantísima gente queriendo entrar, tampoco es que haya muchísima oferta. tampoco hay mucha en Suiza, Ujú. aunque puedas pensar lo contrario. Al final, Igual hay más en Suiza en proporción a la población, pero claro. sí. Venga, vamos a la siguiente. Si a alguno no le hemos contestado claramente la pregunta, que nos lo vuelva a comentar y si no, se lo escribimos por privado. Pregunta que nos hace Leandro Javi 2148. Como petición, si puede ser interesante, las autocarteras de las empresas. Tenemos entre otras como Adobe, PayPal, General Mills, que se descuentan de la circulación. Pero ¿cómo podría afectar si vuelven a salir a circulación o si no se cancelan? ¿Son señales de gestión ineficiente o de destrucción de valor? ¿Entiendes por dónde va la pregunta, Leandro? Sí, que las acciones que se queda la empresa, pero que no llega a cancelar, ¿no? Explica un poco a lo mejor el mecanismo brevemente para quien no lo Hombre, sepa. pues cómo lo entiendo yo, tampoco te creas que soy un experto, pero cómo lo entiendo yo es que una empresa puede tener acciones en tesorería, por así decirlo, ¿no? O bueno, es que no sé si se dice en tesorería, ¿me suena? No, es que es En treasury stock, cartera. Es pero no. en cartera. Vale. Acciones en cartera. Puede Sí. tener acciones propias que no estén en circulación, pero que al mismo tiempo tampoco las esté cancelando. Eh, la puede tener por diversos motivos, yo creo, ¿no? O sea, si quieres luego probablemente hacer una ampliación de capital, pues probablemente puedas tirar de ahí o cualquier cosa. Yo, sinceramente, nunca me he parado a pensar esto como si fuese un riesgo. Me refiero, creo que es más un tema de gestión que un tema que debería preocupar a un accionista. Estoy de acuerdo, es más una formalidad que otra cosa. Muchas veces que la hacen para tener, bueno, o
sea, lo importante es que cuando una empresa hace recompras, pues para nosotros hacen recompras, retiran carteras de circulación. Luego que esas acciones se usen posteriormente para cancelarlas completamente o no y que se puedan usar luego para repartir a los empleados o, por ejemplo, para una adquisición, hay que tener en cuenta que entre comillas, nos da un poco igual. Probablemente haya algún pequeño detalle técnico, pero al final, imagínate que las han cancelado, lo que pueden hacer luego es simplemente emitir más y usarlas para lo mismo que podrían haberlo hecho antes. Pero probablemente incurras en un coste adicional de tener que pagar a un banquero de inversión. Mm. Probablemente sean las dos ocasiones que tengas que pagar al banquero de inversión. Pero quiero decir, no implica ninguna señal el que no las cancelen. Yo, de hecho, creo que en más territorio de empresas más pequeñas y así, suelen hacer estas cosas con antelación para luego cuando quieran emitir o hacer cualquier cosa, probablemente ya tenerlo preparado y no tener que pasar por el regulador y todo eso. O sea, Sí. con todas las cosas yo creo que el resumen es que con todas las cosas que hay que preocuparse cuando se invierte en una empresa, no consideraría esta una de ellas. Vale, siguiente pregunta es de Garfield 1678 y hay varias, ¿vale? Y no están muy relacionadas, pero voy a decir las dos. ¿Qué métrica utilizamos para valorar básicamente nuestro retorno de nuestra cartera personal, ¿vale? Y bueno, nota aquí varias que, bueno, yo diría que nos dice Keiger, IRR, Money Weighted Return y Time Weighted Return. Bueno, el Keiger como tal no es una manera no es una métrica de retorno, sino simplemente un compuesto anualizado. Yo personalmente utilizo el Money Weighted Return y el Time Weighted Return, que si no me equivoco, el Money Weighted Return lo único que hace es tener en cuenta cuándo se hacen las aportaciones de capital y el Time Weighted no lo tiene en cuenta. Efectivamente. Lo mismo, lo que me proporciona Interactive y los fondos se comparan o los fondos, la rentabilidad se da en time weight. Entonces, Que de hecho eso es otro tema, ¿no? Porque al final, o sea, corrígeme si me equivoco, pero creo que hay un argumento un poco de bastante gente, porque hay fondos que lo han hecho muy bien, ¿vale? Porque ponte que salieron en un momento idóneo y claro, tienen esos retornos como lo tienen como coartada como marketing para siempre. Pero si tú, y porque es time weighted return, pero si tú calculas el money weighted de toda la gente que ha metido luego, que igual el fondo no ha empezado a ir tan bien, los retornos serían bastante peores y probablemente reflejarían mejor la realidad de los partícipes del fondo. Pero Sí, lo has explicado bien, pero es lo que claro, hay. es lo que hay. Vale, Efectivamente. también nos hace otra pregunta sobre Eurofins, que por un lado muchos alaban la gestión del CEO y la resiliencia del negocio y por otro lado ha tenido varios short reports en los últimos años y las cuentas no son precisamente claras de leer. Diría que la cuenta ha tenido varios short reports porque las cuentas no son precisamente fáciles de leer, Sí, probablemente. sí. ¿La has mirado alguna vez, Leandro? La he mirado superficialmente y diría que es el tipo de empresa donde los cortos van a intentar hacer sangre, porque obviamente el CEO es súper excéntrico, domina todo, ¿no? Ha hecho cosas fuera de lo común y entonces yo creo que los cortos aprovechan este tipo de empresas donde es muchísimo más fácil atacar, si esa es la tesis, si tu tesis es que el CEO es un crack y bueno, y que gestiona muy bien, pues es bastante fácil atacar a la empresa e intentar meter dudas en los inversores, porque te pueden decir dos o tres cosas y decirte, oye, mira, es que está trucando las cuentas aquí y encima te dijo esto y luego tal. Eso es mi opinión así un poco de barra de bar, la verdad. Eurofins ha sido una de las empresas con mejores retornos en Europa a lo largo de los tiempos. De hecho, creo que hasta antes del COVID o probablemente hasta posterior al COVID fue la mejor empresa europea en retorno en los últimos X años. Yo también la miré hace tiempo.
hay cosas que, bueno, pues lo que ha comentado Leandro, ¿no? Que todas las decisiones pasan por él, por el CEO, que es el fundador también. Hay muchas related party transactions que pasan mucho en este tipo de empresas, porque el CEO con otra empresa propiedad suya, pues era el que compraba el inmobiliario en el que luego Eurofins alquilaba, ¿no? O sea, luego todo lo que yo había visto estaba más o menos a precios de mercado, etcétera. O sea, no había nada. Así que algunos short reports decían que bueno, la empresa que hacía estos leases a Eurofins, que estaba sacando unos retornos sobre la equity del 100%, etcétera. A ver, este tipo de cosas normalmente es bastante difícil de comprobar. Entonces, A ver, un short report, yo creo que hay dos. A ver, siempre va a sonar convincente. Saben manejar la narrativa para que suene convincente, sobre todo si no has hecho muchísimo trabajo sobre la empresa, ¿no? Entonces eso es lo que intentan, ¿no? Que la gente que no ha hecho muchísimo trabajo pues tenga dudas. Lo que creo que algo que comentamos en el episodio con Paco Lodeiro fue el tema de los outsiders, ¿no? Al final los outsiders es gente no convencional y va a hacer cosas fuera de lo convencional. Entonces, ¿a quién vas a atacar? ¿Al que hace todo lo que marca Wall Street o al que hace cosas un poco distintas que probablemente, no sé, se pueda tener un punto de vista fuerte hacia un lado o a otro? Pues probablemente vas a ir a por el que puede tener una opinión un poco sesgada hacia un lado o a otro. y que luego además hay que pensar que este tipo de outsiders también dan menos de comer a Wall Street, porque normalmente cuentan menos con los banqueros de inversión, luego tienen menos defensa posteriormente ante un short report por parte del banquero de inversión de turno, el analista que da el precio objetivo, entonces tienen menos defensa también. También hay que tener eso en cuenta. Luego, por ejemplo, Eurofins tenía apuntado yo aquí de cuando la miré que había cambiado de auditor 3 veces en 4 o 5 años. Bueno. A saber, es que puede ser que simplemente porque es un outsider le toca las pelotas tener que pagar fees muy altas al auditor y ya está o no. Sí, 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 También tenía totalmente. relativamente bastante deuda, si recuerdo bien, ¿vale? O sea, hace tiempo que no la miro, pero para mí es una que está en el universo de potenciales inversiones, por ejemplo. El negocio no es el mejor del mundo, tampoco es malo. O sea, es un negocio donde, o sea, yo creo que es un negocio donde combinas un buen negocio con un tío que es un tiburón y ha ejecutado como un poco, lo equipararía un poco a MedPace en ese sentido. Al final es un buen negocio donde el tío es que ha sido Sí. un fuera de serie, ¿no? Entonces, obviamente, le ha hecho un negocio bueno, uno extraordinario, un tío. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Tiene Vale. bastantes links, de hecho, con MedPace. No exactamente lo mismo, pero relativamente mismo sector, Recuerda mismas dinámicas. un Algún poco, día yo creo. hablamos. Algún día hablaremos de ello. Venga, vamos a la siguiente pregunta, que la tengo aquí. Coconibea nos dice cómo identifican estafas o cuál es el proceso a seguir, tipo Pescanova, Enro, Wallcom, Nicola, Teranos, Intelego. Y en esa línea también Diana López nos dice, me gustaría que comentarais los recurrentes trucos contables de las empresas que se nos escapan. Yo diría, Leandro, que esto lo dejamos para un programa especial, Sí. porque no podemos hablar de Sí. esto en un No, minuto. sería mucho. Yo lo único que diría es que mi manera de identificar estafas es no acercándome a ese tipo de empresas en cuanto veo dos cosas raras. O sea, no tengo por qué identificarla. Simplemente cuando veo que no me inspira confianza, igual no es una estafa, pero como tengo duda, pues paso a la siguiente. Hay Pero 5.000, no sé cuántas cotizadas hay, miles y miles. O sea, tampoco me tengo que parar a intentar complicarlo más de lo que ya es. haremos un programa al Sí. respecto, que se pueden hablar de bastantes cosas. Venga, siguiente. Vale. La siguientes, ¿vale? Porque Jaime Martínez nos ha hecho bastantes preguntas, ¿vale? 5 Se en ha quedado a particular. gusto, Jaime, se ha quedado a Sí, gusto. sí, sí. La primera es, nunca he terminado de tener clara la diferencia real entre ROIC y ROCE. Muchos gestores usan ambos términos casi de forma intercambiable, pero no sé hasta qué punto miden lo mismo. ¿Podríais explicar cuál es la diferencia económica entre ambos? ¿Cómo calculáis cada uno en la práctica y cuál os parece más relevante para evaluar la calidad de un negocio como inversores a largo plazo? Yo aquí te diría
olvídate de fórmulas y piensa en el sentido económico de lo que estás calculando, que es lo importante siempre. Y luego, cómo se llame, te da igual. Pero lo importante es el sentido económico. Entonces, yo creo que ROIC y ROCE puedes encontrar las mismas fórmulas o diferentes, da igual, Sí, estoy porque de acuerdo. es simplemente el sentido económico. Lo que estás intentando entender es qué beneficio operativo después de qué beneficio económico está teniendo la empresa frente al capital que necesita para conseguirlo. Y eso es Sí. Yo, tan yo fácil diría como eso. que, Javi, si hay alguna diferencia por las fórmulas más usadas que hay por ahí, es que muchas veces en el ROIC se utiliza el NOPAT, que es una métrica operativa después de impuestos, y en el ROCE, teóricamente, mucha gente utiliza el beneficio operativo antes de impuestos para Ujú. comparar entre industrias y entre países y así. A mí, personalmente, eso me parece un poquillo, dice, no es que es más comparable, y digo, ya bueno, pero ¿los impuestos importan o no? Me Eh, refiero, si tengo un negocio que igual no está generando tantos beneficios, pero sí que tengo otro donde se generan más beneficios, pero se lo lleva casi todo el Estado. O sea, yo también quiero saberlo. Me refiero, no lo quiero ignorar. Y luego creo que también la otra diferencia que hay, que está ya de denominador, es que en el ROIC, digamos, no penaliza tanto a las empresas ineficientes con la gestión de efectivo, ¿correcto? yo es Y que el efectivo lo saco siempre del cálculo del capital invertido. sí, Eh, o sea, me refiero, el roce muchas veces lo incluyen, entonces si tú calculas el roce de una empresa que tiene muchísimo efectivo y no lo está utilizando, pues teóricamente te va a penalizar. Teóricamente. ujú, ujú. Eh, Sí. Eh, Jaime, calcula el beneficio que tú creas que es representativo económico de la empresa y debajo los activos menos las deudas que no generan intereses que necesitan para conseguir esos beneficio económico. Piénsalo porque si realmente entiendes el concepto, te da igual el resto, porque lo que estás buscando es qué rentabilidad tienes sobre el capital invertido. Y eso Ujú. es, ya está. Yo Algún diría, día, Javi, yo sí, diría, Javi, que por darle un poquillo de vidilla al algoritmo, si yo tengo un modelo de ROIC para calcular ROIC, ¿vale? Que simplemente ponen de manera manual algunos números y por mucho que tengáis proveedores de datos, con este tipo de cosas, picad los números a mano. todo mal, está siempre Sí. mal. Está todo mal y aunque no esté mal, hay cosas que son no recurrentes, que, o sea, no tiene sentido que en un ROIC metas una cosa que ha pasado un año de la última década, porque obviamente te va a distorsionar el ROIC y no tiene sentido. O sea, que igual hay que quitarlo. Obviamente, si te lo meten todos los años, igual no hay que quitarlo, pero yo tengo un modelo que si lo queréis y seguís al episodio, pues si lo ponéis en comentarios, os lo puedo pasar. ¿Vale? Eso sí, Venga, los 2 requisitos son poner un comentario y estar siguiendo ser al canal de YouTube. suscriptor, follower, Sí. la newsletter, el pack completo y compartirlo al menos con 10 amigos que sepáis que le va a gustar. Así que tenéis que encontrarlos. Vale, esta era la primera de Jaime. La segunda es, cuando una empresa lleva ya muchos años con ROIC roce alto, ¿qué señales os hacen pensar que esa calidad puede empezar a deteriorarse antes de que se vea en los números? A ver, dispara, Javi, pero yo creo que esto es muy subjetivo. Muy subjetivo. No, no De hecho, sé, no sabría qué. una de las limitaciones de este tipo de métricas es que miran hacia atrás. Y el Entonces, número no te lo dice todo siempre. claro. O Puede sea, te haber puede muchas. indicar algunas cosas, pero Claro, y también hay que pensar cuando una empresa está en proceso de crecimiento, el retorno sobre el capital va a salir anormalmente bajo. Y esto es un punto muy importante. Normalmente las empresas con mayor ROIC, que esto es una trampa muy grande que han hecho algunos gestores muy reconocidos, es empresas maduras van a tener siempre un retorno sobre el capital muy alto, si ujú. haces el número, ¿vale? Pero claro, tener un retorno sobre el capital alto, si no creces, es decir, si no puedes reinvertirlo a esa tasa de capital, a ese retorno alto, no sirve de nada. Ujú. Ya, no, no, totalmente. O sea, lo que importa son las tasas incrementales que se generan con las nuevas inversiones. Eso tampoco es la panacea, pero es mejor que el ROIC puro, porque al final el ROIC puro tiene en cuenta las inversiones históricas
Y claro, puede haber cambiado mucho la empresa y haber reinvertido y obtenido buenos retornos en el pasado y no necesariamente estar haciéndolo en los últimos años. De hecho, Didi, Javi. no, eso es la señal que haces que la calidad está bajando o subiendo. Si tienes retornos incrementales sobre el capital cada vez más altos, es una buena señal. Si no los tienes o deja de crecer la empresa, pues es la señal de que precisamente no puede O sea, hacerlo. yo no diría que tienen que ir siempre en aumento porque es imposible, pero que No, al menos claro. el incremental sea estable. Porque, o sea, pongámonos una situación. Si tú tienes una empresa que tiene en capital invertido 50.000 millones y su ROIC es 25%, te puede mantener un ROIC superior al 20% durante muchos años teniendo unos incrementales lamentables. Ujú. O sea, eso puede pasar porque al final hay tanta base invertida que es muy difícil mover ese número. Ahora bien, si tú miras los incrementales te vas a dar cuenta de lo que está pasando. Y en otro punto, los incrementales hay que tener cuidado, porque imaginad que hacemos una adquisición grande, entonces mi retorno incremental sobre el capital va a ser muy baja. Esto lo comentamos en otro episodio, Javi. Los incrementales Vale, sobre sí. los orgánicos siempre van a ser muchísimo más grandes porque la base de capital invertido ya está invertida. Hay que mirar un todo, como Mm. siempre. No vale un número no te dice nada. Ni dos, ni tres. Realmente en este trabajo ni 2.000. Pero, Efectivamente. vale, siguiente pregunta de Jaime. Muchas veces se usan como sinónimos las ventajas competitivas y las barreras de entrada. ¿Cómo las diferenciáis vosotros y cuál de las dos os parece más importante para sostener retornos altos a largo plazo? Yo creo que hay una Tú, venga, diferencia, ¿eh? aplica esto tú que te. Sí, Yo creo que hay una explícalo tú diferencia que te gusta. clave. No es lo mismo que haya una barrera de entrada a un mercado que haya ventajas competitivas dentro de un mercado. Me refiero, tú puedes tener un mercado donde sea un oligopolio con 3 proveedores y que sea muy difícil para un nuevo proveedor entrar, pero que la competencia sea feroz entre la gente que ya está dentro de la industria. ¿Mm? Entonces, no me parece lo mismo. Voy a poner un ejemplo muy claro y además muy actual. Eh, Micron y SK Hynix, que son las productores de memoria, y Te ha sido Samsung. cosas fáciles, ¿verdad? No, Porque no bueno, podéis usar Coca-Cola y Pepsi por una fabrican, marca. bueno, Siempre pero has tenido que ir a. esto es muy fácil y se ve mucho en el tema de capacidad. Estos al final son los fabricantes de chips de memoria, ¿vale? Entonces, ¿son las barreras de entrada al sector altas? Sí, porque hace falta muchísimo capital y más a medida que se avanza. Ahora bien, entre estas 3 empresas tienen el capital para hacer lo posible y el conocimiento. La competencia es feroz entre ellas y encima es un juego de capacidad, que entonces es doblemente peor. Porque claro, todas expanden capacidad al mismo tiempo cuando las cosas van bien y cuando las cosas van mal, ya el entorno de competencia es brutal. Yo creo que no es lo mismo ventaja competitiva que barrera de entrada, aunque obviamente está relacionado. Mejor tener solo que preocuparte de lo que ya hay en el mercado que tener que estar preocupándote de lo que hay en el mercado y que encima te pueda entrar más capacidad todo el rato. Nada que añadir. Cuarta pregunta de Jaime también. Venga, que solo quedan 2, Jaime, ya estamos llegando. Espero que estés escuchando el episodio, por cierto. ¿En qué punto una empresa excelente se convierte en una mala inversión por precio? ¿Tenéis algún límite claro? Depende totalmente del caso. Ejemplo, por encima de 50 veces no las toco. Javi, esta sé que te gusta. Yo sí, claro que hay empresas excelentes que probablemente en el futuro vayan a ser malas inversiones. Muchísimas, de hecho. Se me ocurre ahora, me viene a la cabeza, por ejemplo, considero que Shopify es una empresa excelente, realmente excelente, pero está muy, muy cara. No sé si estaba, no me acuerdo, a 60 veces beneficio bruto. Ujú. Em, es una empresa realmente excelente, pero muy, muy cara, que estoy seguro que el retorno que va a tener, a ver, a lo mejor a 30 años va a ser bueno, vas a ver, pero en la próxima década, probablemente en los próximos 5 años, mi expectativa puede que sea baja. Y hay muchas más, ¿eh? Muchísimas Sí. más y ahora Yo mismo. diría que hay bastante también en todo el tema aeroespacial, ¿no? En la cadena de suministro de aeroespacial. O sea, tenemos empresas como Transdime o Heiko, que no sé si es el caso ahora, pero históricamente han cotizado a múltiplos altos, muy altos, pero que son negocios excepcionales también. O sea, eso está claro.
Lo que yo sí que recomendaría es no coger un múltiplo y asumir que es el correcto, ¿vale? Yo he tenido algún caso en cartera en el que el múltiplo era aparentemente alto, pero había cosas no recurrentes que estaban impactando el múltiplo y realmente la valoración era mucho más baja, ¿vale? Es que hay mucha gente que lo hace, ¿eh? Que coge el crecimiento del año siguiente, mira el múltiplo y dice, vale, sí o no. No, pero es que ni el crecimiento puede que esté normalizado para el año que viene porque puede haber algún problema temporal, ni el múltiplo tiene que estar normalizado. Y como todo el múltiplo, solo se puede entender en el contexto de crecimiento, expansión de márgenes. O sea, no es lo mismo 30 veces para un negocio como Shopify que 30 veces para un negocio que crece al 2% anual. El único motivo para poder pagar un múltiplo alto tiene que ser que estás seguro de que el crecimiento va a sostenerse en el tiempo durante mucho tiempo. Ujú. Y siempre es que en cuanto haya un trimestre que la empresa reporta un crecimiento un poco menor que lo esperado por el mercado, te las va a hundir y te va a hacer un -50 y ese es el riesgo de invertir a múltiplos altos, que te puede hacer un -50 inmediatamente porque... De hecho, Javi, de una de las empresas que tengo en la cartera, que también te la he comentado, o sea, uno de los motivos por el que yo decidí invertir a un múltiplo aparentemente alto, creo que era 40 y pico veces, era porque los márgenes no estaban normalizados y no solo eso, sino porque la expansión de márgenes, en cierto modo, estaba bajo el control del equipo directivo. O sea, era más como lo que estaba pasando dentro del negocio que factores externos. Entonces, claro, ahí da más confianza. Si la expansión de margen o el crecimiento está muy soportado en todo lo externo, pues hay que tener bastante cuidado, porque no están en control del equipo directivo. Vale, quinta pregunta y última de Jaime. Mirando atrás, ¿hay alguna inversión que consideras de alta calidad y que acabo decepcionando? Y luego, relacionada con otra pregunta de David González, que nos pide que hagamos un especial, bueno, nos ha dicho de Navidad, evidentemente ya no ha sido un especial de Navidad, pero con nuestros peores errores de inversión. Entonces yo, Javi, como esta, también diría que haremos un episodio en el futuro, pero vamos, se me ocurren Vale. muchísimas. Se te ocurren muchas. Venga, menciona una. Yo he abierto mi aplicación del iPhone de stocks para ir yendo por la lista para ver si encuentro un No, venga, caso que cuadre. vale. O sea, de alta calidad y que acabo de decepcionar. Pero, a ver, también aquí hay que tener en cuenta que a qué horizonte temporal. Claro, Pero, sí. o sea, me refiero, o sea, que se considera una decepción. Poco subjetivo eso. Pero yo diría que es que tampoco sé si la pregunta se refiere, y aquí dame tu punto de vista, no sé si se refiere a la pregunta a que era de alta calidad y estaba cara y acabó decepcionando o simplemente al negocio. Ya, claro, yo lo entiendo como el negocio, porque el que una acción te haga un -50, pero 3 años después la lleves en positivo, pues no es una decepción. O sea, te decepciona en el momento, ¿no? Cuando te comes el bajón. Vale, pues relacionado con el episodio que hicimos de bebidas alcohólicas, yo diría que Diageo, ¿no? Ahí ha Por decepcionado un poco. ejemplo, sí, Y efectivamente, es en un buen general ejemplo. las de bebidas alcohólicas han decepcionado un poco el negocio, ¿no? Con lo que venían haciendo. ¿Tú sigues buscando, Javi? Yo sigo buscando porque quiero un caso que de verdad el negocio haya decepcionado. Se me ocurre decir Evolution Gaming, por ejemplo, Vale. aunque sí, bueno, el negocio yo creo que ha decepcionado, a pesar de todos los problemas que ha habido, todo el ruido y demás, yo creo que el negocio ha decepcionado a todo el mundo en su capacidad de seguir creciendo, la expansión en Estados Unidos y los problemas que ha tenido en Asia. Así que yo diría que sí, que Evolution Gaming es un caso de una empresa que todo el mundo sabía que había potenciales riesgos por el sector, pero que la calidad del negocio probablemente no haya estado a las alturas de lo que la gente y yo entre ellos pensábamos, por ejemplo. Vale, me parece un buen ejemplo. Y yo creo que cuando hablamos de decepción, que todo el mundo entienda que es hasta hoy, que nunca se sabe lo Claro, que puede hacer claro. un negocio, que el negocio es un negocio es un ser vivo casi. Entonces, Ujú. yo creo que esos son dos Me buenos ejemplos. gustaría más, sería ideal el caso en que la decepción es que realmente tú creas que era una empresa de calidad y que desaparece. Y que desaparece la calidad. No, la calidad o que desaparece el negocio.
Ah, vale. Pero bueno, Yo, porque yo claro, de, de hasta que no pasa momento, eso es difícil, pero de bueno. momento toco madera, pero yo me acuerdo, o sea, tengo el recuerdo de hablar con un inversor estadounidense que me dijo una cosa que la verdad es que yo creo que tiene razón, que me dijo que cuando él vende una empresa, al contrario que mucha gente, ¿no? Lo que prefiere es ver cómo a la empresa le va bien. ¿Por qué? Porque eso significa que estás pescando probablemente en sitios donde no te vas a comer una leche. Me refiero, hay mucha Ujú. gente que dice, vale, yo he vendido esta acción, esta empresa, y luego la acción se ha hecho un -60. ¡Buah, qué bien vendida! Y dices, bueno, a ver, que te has librado del -60 igual por un mes. O sea, me refiero que igual no es donde deberías estar pescando. Entonces, eso la verdad es que me hizo pensar y yo creo que tienes razón. De hecho, Mm. yo veo las cosas que he vendido y veo que tampoco se han ido todas, o sea, no están destrozadas y digo, bueno, pues mira, por lo menos, o sea, el negocio sigue haciéndolo razonablemente bien, ¿no? Alguna me he arrepentido, pero eh, que eso es otra cosa importante, ¿no? Que no hay que ver como un acierto vender algo y que luego eso caiga, porque si cae mucho, el fallo ha estado en el proceso de inversión y eso es Ujú. mucho más importante porque eso probablemente ese fallo está, bueno, en el proceso o en la suerte o lo que sea, pero Salvo que hayan cambiado las condiciones y tú sí, fuiste también puede capaz de pasar, verlo. Que- también puede pasar. pero Pero bueno, vamos, que no que es todo mucho tan más fácil, como siempre. importante, claro, es mucho más importante ir a entender un fallo en el proceso de inversión que mira, he acertado o he fallado. También Ujú. puede pasar que una acción lo haga muy bien después de que tú compres y sea por motivos totalmente distintos a los que tú pensabas que iba a ser. Eso también no es un medio fallo en el proceso, porque al final no has analizado o has subido por cosas que tú igual ni tenías contempladas. También hay que anotárselo, ¿no? Para entender, no sé, Esto mucho es mejor. suficientemente difícil es para no ponernos unas medallitas cuando Sí, no acertamos. ya, también es verdad. Venga, Leandro, la siguiente. El principiante financiero nos pregunta. Mis preguntas para el programa. Otro que se ha quedado a gusto con 3. Lo agradecemos, ¿eh? Lo agradecemos. A ver, la primera. ¿Qué páginas de análisis es buena para el inversionista? Entiendo ya que es de algún país de Sudamérica. Para el inversionista particular que busca algo didáctico y fácil de comprender. Que no sé si se refiere a análisis fundamental o a bases de datos. Ya, pues di las dos. Bueno, pues si es análisis particular, te recomiendo lo mío, ¿ok? Pero, o sea, me Leandro, vas a refiero, tener que pagar algo de publicidad. el análisis, cada uno, o sea, si te interesa mucho el tema de la inversión, es bueno que empieces a hacerlo tú, ¿no? Y luego, o sea, hay suficiente, de la mayoría de empresas, hay suficiente información pública, obviamente hay que saber interpretarla, pero hay suficiente información pública como para poder empezar. Obviamente es que me recomendaría a mí mismo. Es que, o sea, No te no creas sé que por me qué. recomienda a mí o algo. No, no, a él mismo. No, hombre, Javi también, pero Javi No, no vale, vale. tiene o sea, Javi no puede compartir el análisis que hace para el fondo, pero también te digo una cosa, yo no soy la persona idónea a la que preguntarle esto, porque yo no soy consumidor de muchos otros análisis de empresas. Me refiero porque lo hago yo. Entiendo que hay otras personas que le podrías preguntar y te podrían decir mucho mejor porque consumen varios. Yo es que tengo mi muestra tan pequeña que tampoco quiero decir nada. Y para mirar datos, no sé si se refiere a eso, pero para mirar datos cuantitativos de los negocios. Yo utilizo una que se llama Fiscal AI, principalmente porque me parece bastante intuitiva y además los datos es que son parecidos a los que vas a encontrar en Ticker. Una cosa que tiene, por ejemplo, una cosa que tiene Fiscal AI también, que a mí sí me parece interesante, es que para algunas empresas tienen KPIs, ¿vale? Ujú. Que eso no lo tienes, o sea, que no son, como no son, digamos, estados financieros GAAP o IFRS, o sea, que no son como regulatorios, pues muchos proveedores de datos no te lo ponen. Por ejemplo, si vas a Fiscal AI y Constellation Software, puede ver el crecimiento orgánico. Ujú. Eso me parece a mí una gran limitación de la mayoría de proveedores. No poder cogerme y verme de manera medio rápida si ha habido crecimiento inorgánico en algún año. Sí. Eso, joder, me parecería un avance poder hacerlo porque ahorraría muchísimo tiempo. También luego te van a decir, ya, pero es que la definición de orgánico es distinta, tal. Me da igual, ponme la que diga la empresa. O sea, así que tampoco necesito mucho más.
Pero eso hay que picarlo a mano. O sea, Eso sí. es lo que hace Fiscal, de hecho, con los KPIs. Mm, Picarlos a ya, mano, que obviamente es ya. muy intensivo. Yo, principiante financiero, yo uso programas profesionales, entonces poco te puedo decir porque no Ujú. Javi, están. Javi juega en otra liga. No, pero valen bastante dinero, entonces tampoco tiene ningún Ujú. sentido. Cuando nos paguen los mencionamos, pero hasta entonces no. Venga, es la siguiente, Leandro. Para el nuevo. Mira, esta es la que querías hablar. Para el nuevo ciclo económico, ¿cuáles son los sectores interesantes para invertir y sacar rentabilidad en el corto plazo? Venga, Vale. la voy a cambiar un poco, Leandro. Voy a decir, voy a cambiártela un poco, espero que me perdones. ¿Dónde invertirías en el 2026? ¿Qué crees que puede ser interesante, Leandro? Vale. Tenía una respuesta para la Venga, pregunta del dila, corto plazo. dila, Iba a decir dila. que no lo sé, pero espero que lo que esté en mi cartera. Eh, Para 2026, a ver, yo creo que esto lo lo hemos comentado en varios episodios. A mí me gusta bastante todo el tema healthcare, ¿no? Por varias Ujú. cosas. A ver, no, es que healthcare es un término muy amplio, ¿vale? Pero las empresas de calidad, que hay bastantes empresas de calidad dentro de la industria healthcare, y hay bastantes empresas de calidad, principalmente porque en muchos subsegmentos hay, digamos, esto en inglés se dice regulatory capture, que es una captura regulatoria, como que debido a las regulaciones, pues hay buenas ventajas competitivas dentro del sector. Y hemos pasado de una parte de... O sea, hemos pasado por un ciclo boom and bust, que no sé cómo se diría en español, pero básicamente Explosión, no, es un como boom, inflado, todo el mundo lo entiende. Sí, sí, y se ha explosión. inflado, ha habido un boom en la industria y luego se ha desinflado, ¿no? Y eso fue el COVID. O sea, muchas de estas empresas empezaron a crecer mucho más rápido, empezaron a cotizar a múltiplos que el mercado pensaba que eran a múltiplos altos porque el mercado se pensaba que el crecimiento era en cierto modo sostenible, ¿no? En el tiempo. No ha resultado ser así. De hecho, el crecimiento Lo, estaba inflado. lo que hemos hablado antes de cuando no pagar múltiplos Claro, saltos es cuando no puedes. claro. Sigue. Sí, sí, o sea, no puede pagar un múltiplo alto cuando de repente ha habido 3 años espectaculares, porque salvo que esté súper seguro de que es sostenible, Ujú. ¿no? Entonces, las empresas no solo hubo crecimiento desmesurado por tema COVID, sino que encima hubo un stocking de inventarios, ¿vale? Porque los clientes tenían miedo a quedarse sin inventario y empezaron a pedir por adelantado. Entonces, más inflados los números aún. Y luego, pues, la industria ha pasado por tres Una buena, años una buena travesía por el desierto llevan. Sí, 3 años donde la demanda final, que es secular del sector, estaba ahí, pero como estaban reduciendo inventario sus clientes, pues a ellos no les hacían pedidos. Y ahora tenemos lo que yo creo que puede ser lo contrario, ¿no? Tenemos estas empresas que nadie las quiere tocar ni con un palo porque ya se han comido 3 años mal. Entonces, ahora están empezando a acelerar su crecimiento porque ya parece que se acaba el destocking, o sea, la reducción de inventarios, y encima cotizan a múltiplos bastante razonables. No quiero decir todas, obviamente, pero hay muchas cosas cotizando a múltiplos razonables y empezando a acelerar sus crecimientos. Razonables para un sector que se considera Defensivo. defensivo, conservador, es Eh, decir, no van a ser múltiplos, no lo vais a ver las APER 14, lo que quiero decir, o PER claro, 7, que a algunos le gusta mucho. No. claro. O sea, yo diría que ese es uno y me encantaría, pero no sé si va a ser así, que el software también se pudiese salir de la narrativa de la IA. Eso me encantaría. En 2026. No sé si Te va a ser gustaría así. más que te lo esperas. Me gustaría más de que me lo espero, efectivamente. O sea, sí que creo que para el sector healthcare, a la gente que le encanta hablar de tema catalizadores, sí que creo que ahí está más claro porque es simplemente que se aceleren los beneficios y que de verdad el mercado se crea que se han acelerado de verdad. Porque ahora ha habido un par de trimestres, pero claro, el mercado sigue con dudas de decir, oye, ya, pero es que han pasado 3 años, ¿sabes? En el tema software es que los fundamentales siguen bien. Entonces ahí sí que es puramente cambio de narrativa. No hay nada que los números puedan solucionar ahora mismo. Porque además ChatGPT fue lanzado hace ya, van a hacer 3 años dentro de unos meses. Entonces, no sé, la narrativa ha estado ahí 2 años. O sea, que no veo la manera en la que el mercado vaya a salir así porque sí, la narrativa.
He leído hoy una noticia de que algunos ejecutivos de Salesforce estaban diciendo que, los modelos que estaban implementando en Salesforce, de modelos de inteligencia artificial y sobre todo LLMs para los clientes, que no están funcionando como esperaban. O sea, que no Hoy. están, que no están funcionando por competencia o porque no los están utilizando mucho los clientes. Las dos cosas que dan más fallos de lo que esperaban y demás. No, He a ver, leído un es titular que... solo, ¿eh? Ujú. No sé, o Y sea, me encantaría esos otros sectores. me encantaría. Siendo... Ojo, escuchar a Leandro, le encantaría. No está diciendo que vayan a ser. Me encantaría, siendo egoísta. ¿Y tú, Javi, qué piensas que no te para el 2026? Yo lo primero decir que no tengo ni idea, pero yo creo que opinamos lo mismo. O sea, no invertimos a ver si acertamos lo que pasa en 2026. Yo también tengo cierta posición en sector salud, un poco diversificada, con una posición que ha ido muy bien ya este año, que los dos tenemos, Ujú. y el resto un poco más diversificada porque también estoy de acuerdo con lo que ha mencionado Leandro. Y luego añadiría, ahí escribí un artículo hace poco sobre lo que pasó después de la burbuja de las .com en el 2000 y qué sectores fueron los que se vieron beneficiados posteriormente. No quiero decir que la inteligencia artificial sea una burbuja, no tengo ni idea. No quiero decir que vaya a estallar el año que viene, tampoco tengo ni idea. Pero sí que es cierto que hay algunas cosas similares que están pasando. Y lo que pasó tras la explosión de las .com fue que sectores defensivos, obviamente, se comportaron muy bien. Y hay que pensar que cosas como Nestlé están cotizando, en mi opinión, justamente a los múltiplos más bajos o de los múltiplos más bajos que llevan muchos años, eh, podrían ser beneficiadas. Yo no creo que valgan más que lo que valen, pero Sí, pero que, no bueno, que obstante. al final los flujos del mercado son los flujos del mercado. Uh-huh. Luego hay otros sectores que son defensivos. En un capítulo posterior vamos a hablar de un sector que me parece muy defensivo y vamos a dar incluso un nombre ahí, que Ujú. además también se comportó muy bien tras la burbuja, se comportó muy bien los países emergentes y sí que es cierto que hay países que llevan unas rentabilidades muy bajas teniendo negocios muy buenos que crecen a buenos ritmos y demás, como podría ser, estoy pensando en Brasil. En Brasil Ujú. hay varias oportunidades interesantes. Y por último, Japón. Japón, el yen lleva siendo un desastre muchos años. Hay las small caps japonesas. No estoy hablando de NetNets, que son empresas que cotizan por debajo de su valor en libros. Estoy hablando de empresas de calidad, negocios con ingresos recurrentes, creciendo 15, 20, incluso más por ciento, que están cotizando a unos múltiplos muy bajos y también tengo una posición bastante alta ahí. Así que, Pues nada, otra vez, quedamos. igual que tú, espero que eso sea lo que funcione. Yo también, yo espero que funcione lo de Javi, pero sobre todo lo mío, pero lo de Javi también. Muy A ver, bien. que tenemos Sí. dos preguntas rápidas. Todavía de principiante financiero. Para hacer una depuración de manera rápida al buscar empresas que sean rentables por encima de la media del mercado. ¿Qué sectores? Y enumerar 5 métricas claves que el inversor particular debe buscar para detectar estas empresas. Al final de día buscamos la mayor rentabilidad posible. Básicamente el screener que está pidiendo Sí, Leandro. yo debo decir, ¿vale? O sea, de vez en cuando sí que utilizo, ahora con la IA, mucho más screener cualitativo, que porque antes eran muy, obviamente, cuantitativos. Sí debo decir que diría que las mejores, o bueno, al menos en la que más convicción tengo ahora mismo, en las posiciones que más convicción tengo, no me habrían salido en la vida en un screener. Porque tenían cosas que estaban distorsionando un poco los números y no tenían sentido. O sea, hay que pensar que si es evidente, todo el mundo lo puede ver rápido.
Si no es evidente, hay que hacer un poco más de trabajo y entonces ahí la competencia probablemente sea bastante menor que si puedes levantar 4 o 5 números y decir si algo va a ir bien o va a ir mal. Pero vamos, yo métricas que busco, crecimiento de ingresos, me refiero a una empresa que no crece por muy rentable que sea, me va a generar poco valor. También yo busco siempre o intento tenencia del equipo directivo. Es otra de las primeras cosas que miro. Obviamente no me descarto una empresa que los insiders no tengan un 15%, pero sí me interesa más en una empresa si los insiders tienen bastante de la empresa. O sea, si tengo que decidir si quiero mirar A o B y una tiene un 20% que lo tiene el equipo directivo y otra tiene un 0, probablemente mire primero la del 20 y luego la del 0. Bueno, los retornos, obviamente, sobre todo los incrementales. Y luego, no sé, es que luego entra ya todo el trabajo cualitativo. Tampoco te sabría decir, o sea, no puedo coger 5 métricas y decirte, mira esta. Ya, te voy a decir, yo no suelo hacer muchos screens. Yo lo que hago es imprimirme, por ejemplo, digo, todas las IPOs que ha habido en países desarrollados en el último año y me las miro todas. Normalmente lo que hago es poner luego, no es un screener, pero simplemente le pido que me saque cuál ha sido el CAGR de los últimos 3, 5, 10 años, tanto de revenues, de beneficio operativo, por ejemplo. Le podría poner, sácame cuál es el margen bruto, porque normalmente márgenes brutos altos te indican que el producto o el servicio añade valor. Le pongo también que me diga, sí, o un filtro sería deuda frente a EBITDA, por hacerlo fácil o alguna cosa así. Y luego la descripción de la empresa, porque con eso me cargo muchas de un Es tiro. fácil filtrar con eso. Además, o sea, yo creo que la IA, el tema del filtrado, la generación de ideas, es bastante potente, porque le puedes pedir, oye, pues busco empresas con estas características, incluso le puedes dar nombres de situaciones de inversión anteriores que a ti te parezcan que eran atractivas, se las das, le dices, pues dame 10 nombres. Igual te busca 7 que no tienen nada que ver con lo que le has pedido, pero oye, igual te sale un par interesantes, que no habrías llegado a ellas a través de un screener en la vida, en un screener cuantitativo, obviamente. Yo siempre añado la descripción de la empresa porque puedo otear todas estas métricas que he dicho, algunas seguro que se me ha olvidado, y ahí leo a qué se dedica el negocio y habiendo visto lo otro, pues ya sé si me interesa o no. Sí, Y, totalmente. y para afuera. Y así con miles, pues alguna te queda normalmente. Y cuando te queda, el problema es que cuando la estás analizando, pues empieza a subir como la espuma y llegas tarde. Como te Eso, pasa eso a ti. es frustrante, eso es Eso a mí no frustrante. me pasa. Eso a mí no me pasa, Leandro. La última pregunta que tenemos de Raúl Crespo, bueno, no es una pregunta, de hecho, Leandro, es un comentario que nos hicieron, que le contesté, pero lo he traído para ver si opinas lo mismo que yo. Bueno, me pareció... Escúchame. Me gusta que seáis humildes como para decir que el mercado no suele estar equivocado. Cada vez que escucho lo contrario en algún podcast ya me hace dudar de la valía del mismo. Y les respondí, diría que es difícil de argumentar que el mercado no suele estar equivocado. Dicho lo cual, si el mercado siempre estuviese en lo cierto, todas las empresas deberían dar la misma rentabilidad que el mercado en su conjunto. Y esto no es nunca así. Mira, Javi, ¿sabes a mí una cosa que me da bastante rabia? ¿Vale? Cuando ves a alguien en redes sociales diciéndole a la gente que está analizando empresas como es que te crees que sabes más que el mercado y luego tiene una cartera de acciones individuales. O sea, que no hay nada que me dé más rabia porque está asumiendo que tú no tienes ni idea y que el mercado es imposible batir, pero obviamente él sí lo va a batir con sus ideas, porque sus ideas no las tiene bien. O sea, el pricing de sus ideas no es el correcto. O sea, yo creo que obviamente el mercado es bastante eficiente en términos generales, eso es innegable, yo creo. Si no, todo el mundo estaría batiendo al mercado. Y también, pues, pero de vez en cuando hay ineficiencias y pueden ser por muchos motivos, no tiene ni que ser, puede ser por motivos que al mercado le importen y que no esté siendo ineficiente el mercado en sí, sino que tú simplemente valores otras cosas. Por ejemplo, una acción que el mercado piense que no se va a mover en los próximos 6 meses, pues igual eso es donde se centra el mercado y no está mal puesto el precio teniendo en cuenta 6 meses vista, pero si tú miras más allá, pues es más fácil encontrar cosas que si miras más a corto plazo.
O sea, yo creo que es muy Y eficiente para intentar batirlo, en plan, me voy a comprar esto y voy a hacer un más 40, imposible. O sea, muy un difícil. comentario a eso, cuando veis precios objetivos de los analistas, recordad que esos precios que dan, punto uno, son como son, y punto dos, son a un año vista. Entonces, Ujú. cuando se dice los analistas siguen el precio, joder, claro, porque te están dando el precio que ellos creen que va a conseguir a un año vista. Sí, 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 sí. O sea, que Ah, obviamente no puedes decir, no puedes pretender que si tú piensas que una acción que está cotizando a 100 vale 400 que lo van a alcanzar este año, porque es bastante claro. improbable. O sea, que seáis Salvo, conscientes de eso. salvo que seas analista de small caps, entonces estás jodido, porque ahí sí que se te puede mover y alcanzarlo en un año. Total. O para el otro lado también. Bueno, pues hasta aquí. Voy a mencionar algunas otras preguntas o peticiones que nos han hecho, que hemos anotado, pero que obviamente no podemos contestar en este episodio. Es, por ejemplo, Jorge Casas en Pere Torres nos dice un vídeo de cómo te pueden engañar las empresas, estaría muy bien. Esto ya lo hemos mencionado. Episodio de Topicus, nos lo han pedido 1000 veces, Leandro. Nos Ujú. dice Álvaro Puig que ahora es el momento de subirlo. Le Estaría de contesté acuerdo que con, puede ser de acuerdo con su apreciación. ahora, a lo mejor en 3 veces, incluso mejor momento, en 3 meses. Pero Esperemos que no. pero bueno, lo he hablado con Leandro, vendrá. Sí, Vendrá en algún momento vendrá. de 2000, pronto seguramente, pero en algún momento de 2026. Antonio RC, más que pregunta, os quiero proponer un tema para un futuro programa, el negocio de las basuras. CG Environment de Francia, Mobruk, Polonia, Waste Management. Un tema que podemos, es interesante. Ujú. Diana López, me gustaría que comentares los recurrentes trucos contables de las empresas que se nos escapan, lo hemos mencionado. Pablo García, estaría muy interesante un episodio centrado en la generación de valor, distintas formas que tienen las empresas para generar valor al accionista, ROIC, Reinvestment Rate, Cash on Cash Returns, coste de capital, etcétera. También Ujú. lo Ese apuntamos. sería interesante y podríamos traer un par de ejemplos de empresas que añaden valor y otras que lo destruyen. Ujú. Y por último, AlpPro095. Hola, pregunta, ¿podríais explicar cómo funcionan los cuidadores de un valor? Ni idea, no sé qué significa. Tampoco. Le he contestado que nos diga a qué se refiere, pero de momento no hemos tenido respuesta. Así que hasta aquí, Leandro. Muy bien. Primer Q&A session Completado. completado. Podemos hacer otra en un futuro si es que os has interesado. Si es así, dadle un like y nos vemos la semana que viene. Un Hasta abrazo. luego. Un abrazo.